el diputado Carlos Alarcón, quien es una de las cabezas de la investigación de estas supuestas irregularidades en la filial paraguaya de YPFB. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo y bueno, la consulta es cómo avanza esta investigación, qué se ha encontrado hasta el momento, y usted lo denunciaba la semana pasada, ha habido algunas piedras en el camino, ¿se han podido solucionar esto? Muy buenos días, César. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia de su programa. Hemos logrado superar esos obstáculos por el momento. Estamos tomando las declaraciones informativas. Esta semana se ha programado una primera ronda de declaraciones. El día de ayer han venido a prestar su declaración la licenciada Cintia Pedraza, gerente de contrataciones de YPFB, y la ingeniera Gabriela Delgadillo, gerente de productos derivados de industrialización. Con relación a la gerente de contrataciones, el tema central que yo le he planteado en mis preguntas para confirmar o refutar los indicios que tenemos es el hecho, César, de que el pueblo de Bolivia lo que espera es tener el mejor combustible al menor precio posible y lo más rápido que se pueda. Eso es lo que todos nosotros queremos cuando vamos a hacer filas, por ejemplo, en los surtidores, y lo propio los industriales que utilizan para su agroindustria y otras industrias mineras, etcétera, necesitan el combustible bajo estas condiciones. En cambio, los vendedores o los proveedores del suministro, que son sociedades anónimas, comerciales, lo que persiguen es tener la mejor ganancia con el menor costo posible. Es decir, que el interés del comprador Yacimientos y YPFB del combustible es contrapuesto, es, por decir, opuesto al interés del proveedor del combustible, porque la compraventa es un contrato de contraposición de intereses, donde el comprador trata de sacar la mejor tajada a costa del vendedor y el vendedor la mejor tajada a costa del comprador. Bueno, en este conflicto de intereses está entrampado YPFB, y ese fue el primer tema que le preguntamos a la gerente de contrataciones, porque resulta que Botrading, que inicialmente se llamaba YPFB Internacional y que la constituyeron, vaya a saber por qué, en el Paraguay, resulta que el 100% de la propiedad de Botrading le pertenece a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El mismo Yacimientos que le solicita, dizque en procesos competitivos, el suministro de crudo, de diésel y de gasolina a Botrading. Entonces, yo le decía a la gerente que yo veo ahí un evidente conflicto de intereses que vicia todas estas contrataciones, porque para empezar no son contrataciones ya transparentes, bajo el principio de igualdad entre los proponentes, bajo el principio de buena fe del Estado que pide el producto, bajo el principio de la competitividad y la igualdad entre los proponentes. Porque dejaremos de lado el Estado y vayamos a un ejemplo de un particular, un comerciante. Tú digamos que estés queriendo vender un producto que estás comerciando y hay un comprador que te pide que cotices ese producto. Tú vas a cotizar el producto junto con otros proveedores que compiten contigo. Pero resulta que te enteras que uno de esos proveedores, el dueño es el mismo vendedor que te está pidiendo a vos la cotización. Entonces tú dices, no, pues yo no me voy a prestar a hacer la coartada, a hacer la tapadera de este proceso amañado, donde obviamente, ¿no?, el que me está pidiendo que le venda un auto, una casa o lo que sea, ya tiene un vendedor preferido, porque él es el mismo dueño del vendedor, el que está pidiendo la compra. Entonces yo le decía que para mí eso ya vicia de entrada todas las contrataciones de Botrading, y es una vergüenza que el propio Estado boliviano, a través de estos disfraces de sociedades anónimas, estén haciendo estos tramposos, estos procesos competitivos tramposos, amañados. Y cuando le he mostrado, y la gerente dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el tema ya de Botrading, yo me limito a ver específicamente las licitaciones, los procesos de contrataciones. Y ahí le dije, bueno, pero
usted no está actuando pues con transparencia, con igualdad de proponentes, con competitividad, etcétera. Usted está contribuyendo a que esto esté viciado. Ahora, hemos hecho una lista, el presidente de Yacimientos dice, César, en este primer tema de las declaraciones, que son de 40 procesos de contratación, se han adjudicado 10 a Botrade. La gerente me dijo 12 y yo llevé la lista de los documentos que me mandó YPFB y son 13. Y al final me reconoció la gerente que eran 13. O sea, no son ni 10, como dice Dorgarten, ni 12, como me dijo ella al comienzo, sino son 13, como yo verifiqué de la lista de documentos. De estos 13 procesos, el primero, el contrato 52, se lo dan a YPFB Internacional, César. Es el único invitado, y YPFB, que es el antecedente de Botrade, después le cambian el nombre nomás a Botrade. Entonces, YPFB Internacional, que es Botrade, fue en el primer contrato adjudicado, fue el único invitado, el único proponente y el único adjudicado. Ahí se cae la mentira de Dorgarten que dice todos los procesos donde ha intervenido Botrade han sido competitivos. Primer punto. Segundo punto, de estos otros 12, donde han habido invitaciones a proveedores que compitan con Botrade, han hecho un listado de proveedores, un roster de proveedores. Y tienes en cada uno de estos con procesos de contratación, por lo menos proveedores en algunos de 170 proveedores, otros 230, otros 80, es decir, una cantidad impresionante de proveedores. Entonces, no es cierto, como dice Dorgarten, que hay un monopolio que solamente participen en estos procesos Vitol y Trafigura, y que entra Botrade para que les haga bajar el precio a estos dos monopolistas. No es cierto, porque mandan invitaciones, como te digo, a 170, 280, según el proceso de estas 13 contrataciones. Y resulta que mandan tantas invitaciones, pero los que cotizan son poquísimos. Por lo general son 2 o 1, que es Botrade. Y hay un caso excepcional, te diría, donde se presentan 5 empresas que cotizan. Les mandan por email y les responden por email. En este caso, por ejemplo, sí están Vitol y Trafigura, pero en muchos de los otros no están Vitol y Trafigura. Bueno, entonces resulta que me llama la atención que de tantas invitaciones en cada uno de estos 12 procesos, ¿por qué se presentan tan pocas cotizaciones? Y la respuesta tiene que ver con lo que te acabo de decir, porque los que van a cotizar se dan cuenta que Yacimientos está haciendo procesos amañados, donde es juez y parte de las contrataciones, donde es comprador y vendedor al mismo tiempo, y donde el vendedor Botrade pertenece en su totalidad al propio comprador, que es Yacimientos. Entonces, en esas condiciones, son muy pocos pues los que se van a animar a entrar en un proceso de estas características que está totalmente amañado y obviamente manipulado. Entonces, es una primera constatación. Y si no hubiera habido Botrade, al revés de lo que dice Dorgarten, probablemente hubiéramos tenido en cada proceso lluvia de proveedores, no solo 2 que te coticen. Si hubiera sido un proceso realmente transparente, igualitario, competitivo, hubieras tenido por ahí 30, 20, 40 cotizaciones para que Yacimientos elija la del precio más conveniente y de la mejor calidad del producto. Ese es un primer tema. La segunda declaración de la gerente de productos de refinación industrializados, yo le dije, mire, tenemos un contrato que ustedes nos han mandado en la documentación, donde dicen que de tantos proveedores que han invitado, ¿no?, solo han cotizado Extoc Internacional, Import, Export y Botrade. Dos cotizadores, 2 proponentes. De estos 2 proponentes, Botrade ha ofrecido un precio del producto, ¿no?, en menor cantidad, en $5 millones más caro para Yacimientos que el que ofreció su empresa de Yacimientos Botrade. Entonces, y en el informe de recomendación de la adjudicación, ¿no?, en lugar de decir, como dice Dorgarten,
Dorgarten dice que si Botrading no ofrece el precio más barato, no se le adjudica, dice. Eso está en todas sus declaraciones. En lugar de decir en el informe, no se le adjudique a Botrading porque está ofreciendo $5 millones más caro que la empresa Extop, dicen, no, se recomienda que se adjudique a los dos, porque los dos son precios convenientes, dice, ¿no? En el informe. Entonces yo le pregunto a la gerente y le digo, ¿cómo es posible que no hayan descalificado por el precio más caro, por $5 millones más caro a Botrading, y le hayan dado a Extop? Y ella en la respuesta que me da, me dice, yo preparo, y me manda una nota que ella había preparado, una matriz, y me dice, lo que pasa es que a esta Extop no le hemos formalizado el contrato porque no ha cumplido requisitos, dice. Pero la formalización del contrato, César, en todo proceso de contratación administrativa, es después de la adjudicación. Aquí el problema se da en el momento de la adjudicación, cuando tienes dos competidores, uno te está queriendo vender $5 millones más caro y el otro más barato, y lo que tienes que hacer es decir, yo no le adjudico al que me quiere vender más caro en $5 millones y le adjudico a Extop que me vende más barato. Y una vez adjudicado Extop, le digo, ahora vamos a formalizar el contrato. Mándeme sus documentos. Ya no cumple, no manda los documentos, bueno, no le doy el contrato, ¿te das cuenta? Y peor todavía, cuando el contrato posterior a este que nos mandan, de nuevo de tantos invitados se presentan Extop y se presenta Botrading. Y aquí se da la situación al revés, César. Porque Extop ofrece un precio más caro y Botrading un precio más barato a yacimiento. Pero con una diferencia mínima. En el anterior, la diferencia era de $5 millones más caro. Acá era una diferencia mínima. ¿Y qué hacen en este segundo proceso? Como Extop ha ofrecido más caro, no se le adjudica y se le adjudica a Botrading que ofreció más barato. ¿Y por qué no hicieron lo mismo en el anterior contrato donde Botrading era más caro en $5 millones? O sea, una contradicción total en los dos contratos, uno después del otro con las dos mismas empresas. Y al final quiso decir, no, que era un problema de que los puntos de distribución deberían ser diferentes, ¿no? Medio raro que por punto de distribución varíe $5 millones, pero yo vi el contrato y le mostré, le dije, no, acá los puntos de distribución son los mismos, son estas ciudades y estos departamentos. Y después me dice, no, es que los volúmenes ofertados, debe ser más el volumen de Botrading que el de Extop. Y le digo, es al revés, Extop ha ofrecido más volumen, Botrading ha ofrecido menos volumen. Y al final terminó reconociendo que habían habido, en este contrato que te digo de la diferencia de los $5 millones, habían habido dos adjudicaciones. Terminó declarando y diciendo que han habido dos adjudicaciones. Entonces, claramente ahí se cae lo que dice Dorgarten, de que siempre si Botrading te ofrece el precio más caro, no se le adjudica. Aquí se le adjudicó a Botrading cuando ofreció una diferencia de $5 millones. Doctor, con toda esta explicación, con todos estos detalles, ¿hay indicios de que pueda haber algún delito de parte de los personeros de yacimientos al haber puesto a Botrading al medio de las negociaciones por el combustible en el país? Tenemos que terminar la investigación. El informe tiene que ser remitido al Pleno el 26 de mayo. Estamos en este momento en el eje temático de los suministros. Después tenemos el eje temático de la composición, estructura y funcionamiento societario. ¿No es verdad? Porque no es suficiente ver suministros, sino ver qué clase de proveedor, qué calidad de proveedor es Botrading, ¿no es verdad? Porque además pertenece el 100% a yacimientos, como Botrading, pero te cuento que como YPFB Internacional, el 1% de las acciones, de 300 acciones, cuando nace Botrading, se llamaba YPFB Internacional, de 300 acciones, 297 eran de YPFB Refinación y 3 eran de la abogada argentina que hizo seguramente el trámite de registro en el Paraguay y de constitución de
de Botrading y de YPF Internacional en el Paraguay. O sea, le dio un capital para explorar y explotar hidrocarburos, aproximadamente al tipo de cambio de esa fecha, estás hablando de unos 45,000 y algo dólares, ¿no? Una empresa que su primera actividad del objeto es explorar y explotar hidrocarburos, imagínate con 45,000 dólares explotar hidrocarburos en Paraguay. Por suerte no se presentaron a ningún pedido del gobierno de Paraguay porque hubiéramos pasado una vergüenza internacional, ¿no? Y resulta que cuando nace YPFB Internacional, esta abogada, ¿no? O sea, hacen un emprendimiento comercial, firman un acta de constitución de YPFB Internacional para hacer un emprendimiento comercial gigantesco de hidrocarburos en Paraguay con una abogada paraguaya, ¿no? O sea, no sé, tú dices, debe ser probablemente la hija del fundador de la Shell, de la Enron, de Petrobras, no sé, bueno. Socia minoritaria con 3 acciones, ¿no? Aproximadamente unos 450, 60 dólares cuestan esas 3 acciones. Y es ella y su asistente en el bufete son los miembros del directorio de YPFB Internacional y los presidentes de YPFB Internacional con 3 acciones extranjeros, ¿no? Y YPFB Refinación, que es la empresa más importante de Bolivia, ¿no? Porque es el corazón de yacimientos, ha constituido esta empresa con un directorio que es el que maneja esto, con una socia abogada que no tiene nada que ver de experiencia en hidrocarburos, con 3 acciones de 300 y con un capital aproximado de 460 dólares. ¿Cuándo iría Dorgazen a la entrevista con ustedes, doctor? Tenía que venir hoy día y a la tarde tenía que venir el que era gerente de refinación, Omar Alarcón Saigua, que ahora es presidente del litio de Bolivia. Ha pedido los dos han pedido que se reprograme. Dorgazen ha pedido reprogramación porque justo hoy día tienen un seminario en Santa Cruz Internacional donde van a explicar la maravilla que es tener traders. Dice que los traders son acumuladores de suministro de productos y que estos acumuladores de productos son maravillosos para venderle a cualquier estado. Entonces, para eso es el seminario internacional, justo el día de hoy que tenía que venir a declarar. Entonces, nos ha invitado que participemos en el seminario. Y yo le he dicho, bueno, usted está investigado, ¿no? Tiene que venir a declarar a la comisión. No es un tema de talleres internacionales, puede ser muy interesante eso, pero eso es para otro contexto y para otro momento. Pero bueno, entonces le hemos dicho, no va a venir ahora, va a venir entonces mañana, se la ha reprogramado para que venga a declarar el jueves, y Omar Alarcón Saigua, que es el presidente del litio. ¿Y por qué se lo está convocando al presidente del litio? Porque cuando se operó Botrading, él era gerente general, la máxima autoridad de yacimientos de refinación, y a la vez era administrador general en un momento y en otro presidente de Botrading. Otro conflicto de intereses, ¿no? Donde representas al comprador y al vendedor al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Y vuelvo a la idea original, la compraventa es de contraposición de intereses. El vendedor tiene que sacar el mayor provecho del comprador y el comprador del vendedor. Entonces, si tú representas al comprador y al vendedor, obviamente estás metido dentro de ese conflicto de intereses. Bueno, tiene que venir a declarar el señor Alarcón Saigua mañana miércoles porque ha pedido reprogramación y va a declarar el día de hoy en la tarde. ¿Cuánto puede aportar este señor Alarcón, doctor, tomando en cuenta que parecería que es un genio en los negocios de la energía, porque ahora está en yacimientos de litio, ha estado en estas 2 empresas? ¿Cuánto puede aportar su participación, la entrevista que le van a hacer a él? Es fundamental, ¿no? Es fundamental el aporte, porque él ha vivido por dentro, digamos, ¿no? Todas estas vicisitudes que tiene y que ha tenido esta empresa, que se llamaba en un comienzo YPFB Internacional. Por si acaso, YPFB Internacional se constituye en la época de Evo Morales, César. Aproximadamente en octubre del 2019, la Junta de Accionistas de YPFB Refinación, ¿no? Perdón, mejor dicho, la YPFB Refinación, con otro socio boliviano, que es otro, con 2 sociedades y 2 personas
que conforman esta sociedad minoritaria con YPFB Refinación, son los que hacen esta junta de accionistas, y ahí deciden en octubre del 2019 que se van a abrir dos empresas, sociedades anónimas comerciales en el exterior, para hacer estos emprendimientos comerciales en el área de hidrocarburos. En Argentina, dicen, que esa habrá que ver si se la ha llegado a constituir y se la ha dejado ahí, porque tenemos entendido que esa no ha operado, pero eso hay que verificarlo, y Botrading, que es YPFB Internacional, en Paraguay. Y en esta acta de accionistas dicen, vamos a hacer un emprendimiento comercial de inversiones en el área esta de hidrocarburos con la señora Otazú Vera. O sea, ya desde el acta de los accionistas, ¿no? Porque tú por lo general dices, vamos a hacer un emprendimiento en el Paraguay y los encargados de esto tomen las mejores decisiones. Vas al Paraguay y ves realmente qué es lo más conveniente para llevar a cabo el emprendimiento, ¿no ve? Si hay una empresa paraguaya especializada en compraventa de hidrocarburos, en explotación. Pero aquí ya en el acta de fundación en Santa Cruz, en Bolivia, va a hacer Yacimientos Bolivia un emprendimiento comercial de hidrocarburos con la señora Otazú Vera, que es la abogada que después en Paraguay ha tenido la representación y ha sido parte del directorio de YPFB Internacional y después de Botrading. ¿Se podrá convocar, doctor, a esta abogada a una entrevista, a declarar? La próxima semana hemos quedado que vamos a seguir con la evaluación de documentos, porque no hemos terminado todavía el análisis, es mucha documentación, ¿no? Obviamente, en 2 meses de funcionamiento de esta comisión, vamos a ver, digamos, solo un análisis sobre la punta del iceberg, no podemos agarrar y analizar todo, pero la próxima semana evaluamos documentos, y la subsiguiente yo pienso pedir que sí o sí tiene que venir a Bolivia a declarar, porque no te puedo ahora adelantar, pero hemos revisado documentación y hay temas mucho más complicados que los que te estoy mencionando. Doctor, vamos a estar pendientes de toda la investigación que van realizando. Le agradezco mucho por este tiempo. Gracias a ti, y están cordialmente invitados. Mira, estas declaraciones son audiencias públicas. Es importante que estén los medios, porque ustedes son los ojos y los oídos de los ciudadanos, ¿no es verdad? Los ciudadanos no tienen a veces ni el tiempo ni la posibilidad de ir a las audiencias porque están en sus actividades cotidianas. Y fíjate que ya lo positivo que es ir a estas audiencias, porque empiezas a conocer elementos que de otra forma no hubieras conocido. Si no me hubieran mentido en el PIE el 2023, si años después, cuando me di cuenta de la mentira por el comunicado de yacimientos, no hubiera pedido la conformación de la comisión, si no se hubiera conformado la comisión, no hubiéramos visto todos los documentos de yacimientos que nos mandan y no estaríamos tomando las declaraciones, te aseguro que muchas cosas el pueblo de Bolivia no las conocería. Por eso insisto que sean audiencias públicas y que haya libertad de preguntar cuanto se nos antoje a los que vengan a declarar, porque eso se merece, por respeto, el pueblo de Bolivia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, cordial salud.